muy interesantemente la parte que no nos estamos dando cuenta, 2025, que la doctrina que nos separa del resto del mundo, y cada vez va a ser más así, del mundo religioso y del mundo en general, es la doctrina de la salvación como tal y no el guardar o no el sábado como día sagrado, por ejemplo. Sabemos que la crisis final tiene que ver con el sábado, pero muy interesantemente, yo creo, y digo esto como para introducir de manera general, no el tema de hoy, sino los 5 temas que queremos presentar. Y que no se malinterprete. Todo lo que hemos leído sobre el conflicto con el sábado, yo creo que lo hemos entendido mal como adventistas en el sentido de creer que el conflicto está centrado y exclusivo con el sábado, casi como alejado de los otros 9 mandamientos. Porque cuando uno lee sobre la crisis del sábado en el Espíritu y Profecía, en realidad la hermana White puntualiza la ley de Dios. Entonces el conflicto final está en relación a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el sábado y la fe de Jesús. Y de repente tenés los bautistas del séptimo día, que cada vez son menos, o tenés... hay una iglesia, yo recibí por varios meses, yo escribí un mail a Estados Unidos, y allá hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios, así, parece muy sencillo, pero se llama Iglesia de Dios en Estados Unidos. Muy interesantemente, el origen de la Iglesia de Dios que tiene su sede en Estados Unidos es del movimiento adventista del Chasco de 1844. Cuando surge el movimiento adventista era por naturaleza es adventista. Guardaban sábado, domingo, lunes, el día que sea. La verdad del sábado se descubrió años después o tiempito después. De esos grupos, algunos dejaron de existir, algunos movimientos adventistas y algunas iglesias adventistas sobrevivieron. Y una de esas iglesias adventistas que sobrevivieron es lo que hoy se llama Iglesia de Dios. Ahora, ¿qué día guardan como día sagrado? El sábado. Iglesia de Dios. Pero vos lees todo lo que ellos predican de la profecía, por ejemplo, y está absolutamente corrido de eje en relación a la verdad bíblica, histórica y lo que uno cree. Pero guardan el sábado a cabalidad. Y muy interesantemente, de uno de los CD, de los videos, y cierro con esto el concepto y la idea, de Estados Unidos me mandaron unos videos, unos DVD en video. Y uno de esos temas, el pastor principal de la iglesia, trata acerca del tema la marca de la bestia. Entonces me dice, qué interesante, a ver qué va a decir este pastor que guarda el sábado, que viene históricamente del movimiento adventista y va a hablar de la marca de la bestia. Bueno, resumen, termina inevitablemente diciendo que los adventistas están absolutamente fuera de foco creyendo que la marca de la bestia es el domingo, en pocas palabras. Y después empieza a plantear su posición acerca de qué otra cuestión es la marca de la bestia, menos algo relacionado con el conflicto con el domingo. ¿A qué vamos? La hermana Joy en realidad cuando habla del conflicto final está hablando de he aquí los que guardan los mandamientos de Dios, no los que guardan el sábado. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro tema? Porque desde el origen del pecado en el cielo, el problema de Satanás fue reconocer o no la autoridad de Dios en la ley. Entonces lo que se va a conflictuar al final del conflicto es la ley de Dios
y que se manifiesta principalmente con el cuarto mandamiento. No solamente con el cuarto mandamiento, porque ahí entraría la iglesia de Dios, por ejemplo. Entonces, ¿a qué vamos? El conflicto en realidad que vive el adventismo y que siempre vivió, en realidad tiene que ver con cómo somos salvos, con justificación y no con otra cosa. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, y yo acá tengo, y dice, a ver si podemos abrir más acá. Me parece que la que resume, acá está, la vamos a agrandar. Acá. Esto está en Conflicto de los Siglos, capítulo 12. Habla de la Reforma de Francia, 203.1 en castellano. Y fíjense que muy interesantemente dice, hallábase en París, está hablando de la Reforma en Francia, un primo hermano de Calvino, nada más que justamente Calvino originó lo que en el protestantismo se llama el calvinismo, porque viene del apellido de Calvino. Ahora, el calvinismo de Calvino no es el calvinismo de hoy, pero viene derivado de él, así como podemos decir que la iglesia luterana de hoy no tiene nada que ver con la iglesia luterana de los primeros. Y podemos decir del adventismo lo mismo. ¿Será que nosotros hoy estamos siendo tan perfectamente iguales y fieles a los pioneros adventistas? Y difícil. Ahora, ¿es una cuestión natural o una cuestión de la fidelidad del ser humano? Evidentemente no es una cuestión natural. Hay una introducción, en el artículo de que sacó la revista adventista, que se llama Todavía somos el pueblo de la Biblia, se me fue el apellido del que escribe. ¿Blanco? Tim. Tim, Alberto Tim, tiene la primera oración con la que introduce el tema, no me gusta. Lo pueden leer después, ahí se lo puedo mandar. Él dice que cualquier organización, pasado mucho tiempo, degenera. Entonces, como que si lo que nos está pasando en el adventismo es una cuestión de que ya estamos demasiado tiempo esperando la segunda venida, y por eso nos degeneramos doctrinalmente y otras cosas. Ahora, culpable al factor tiempo, me parece que es una mirada muy humana, muy terrestre, y no una mirada del gran conflicto. ¿Por qué? Porque siempre hubo un remanente en ese sentido. Exacto. Pues también Jesús dijo, el siervo dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear. Claro, en todo caso, no tiene nada que ver con que una organización perdura en el tiempo, sino que el ser humano no es capaz de perdurar su fidelidad en el tiempo, en todo caso. Hablando de la Reforma en Francia, el hermano dice esto, ¿no? Que un primo hermano de Calvino, que se encontraba en París, dice que se había unido con los reformadores, y ambos parientes, dice, se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. O sea, Calvino y su primo hermano en París se juntaban, como este viernes de noche que estamos acá entre primos hermanos, y dice que ellos discutían. ¿Y qué discutían? Dice, no hay más que dos religiones en el mundo, recordando a un protestante de apellido Olivetan. Dice, una religión mundial, dice, en donde los hombres han inventado, invención humana, y según la cual se salva el ser humano por medio de ceremonia y buenas obras. Listo, ahí tenés, dice una religión. La otra religión, dice, es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios.
es muy interesante porque cuando explota la Reforma Protestante, esta cita de la hermana Pay dice que qué es lo que se discutía en la cristiandad, ¿no? Sabemos, ¿no? El siglo XVI, en todo el mundo, pero en Europa que arranca, ¿qué se discutía? Dice. ¿En qué eje se discutía? Se discutía si la salvación podía devenir solamente, dice, por la oferta de dos religiones, o sea, había dos ofertas. Claro, la religión, entonces la primera dice la religión humana, que son ceremonias y buenas obras. ¿Y cuál es la diferencia entre ceremonias y buenas obras? Que a veces vos puedes hacer buena obra haciendo ceremonia, como creyendo que haciendo ceremonia está haciendo una buena obra para Dios. Exacto. Y también podemos decir de ¿Separada? Que es algo separado. A ver, una ceremonia, ¿cuál podría ser? Un peregrinar, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí, también puede ser una ceremonia, también puede ser la Santa Cena. Sí, porque cualquier acto, porque ya no lo hacen como antes. Claro, o sea, cualquier acto que sea considerado, lo que dijiste recién, algo para agradar a Dios. Bien, una buena obra podría ser, por ejemplo, dar de comer a los pobres. Sí, visitar a los enfermos. O donar mucho para una iglesia o algo por el estilo. Sí. Algo que no es una... Por aparentar. La ceremonia tiene que ver con algo ritual. ¿Sí? Y la buena obra tiene que ver con la actitud del hombre. Con la actitud del hombre, digamos, con su semejante, con su santidad, digamos, si es buena la persona, ¿no es cierto? Y se espera que tenga buenas obras. Esa es la religión humana, dice, o sea, cuanto más se explote ceremonia y buenas obras, hay salvación. Y la otra, dice, se discutía que la otra era la religión, dice, revelado por la Biblia. Acá fue inventado por el ser humano y acá vino de afuera, o sea, revelado. Y esa buena obra dice que tiene que ver solamente que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino que de la gracia soberana de Dios. ¿Y qué significa soberana? Que Dios determina. Que solamente Dios determina. Sí, por Él es soberano. Porque Él eligió que sea de una manera o de otra. Y acá en esta religión dice que el ser humano es el que elige de qué manera corresponde o no corresponde para la salvación. En todo caso, la base de la discusión de la Reforma era gracia soberana de Dios o obras. ¿Por qué dice, por qué decía Olivetán, este protestante, no hay más que dos religiones en el mundo? Porque juntando todas las religiones que pueda haber o todas las iglesias que pueda haber, esta cita del conflicto de los siglos lo que nos está mostrando es que la discusión de la Reforma, a la cual adhiere el Espíritu de Profecía y la hermana Paz, y deberíamos nosotros adherir, está diciendo que podemos encasillar a todo lo religioso y toda oferta de salvación solamente en dos planos. Básicamente, el falso y el verdadero, porque el falso es de dimensión humana y el verdadero es por revelación.
y dice por la Biblia. Entonces, en la medida que nos sujetemos a la Biblia, dice vamos a encontrar el camino de la salvación. Y en la medida que nos sujetemos a la autoridad del ser humano, vamos a encontrar evidentemente una oferta de salvación en el nombre de Dios, pero por la soberanía humana, no por la soberanía de Dios. Claro, esperamos mucho de aquello ser salvo, para ser salvo, que buscar realmente que somos salvos por la soberanía y gracia de Dios. Pero el énfasis no podía ser de otra forma de esta cita. ¿Dónde usted cree que está el eje? Si tuviéramos que pensar en que esto es un tremendo edificio, digamos, de esta discusión que era en la cristiandad. Dice, ¿dónde está el eje acá? ¿Dónde piensa que usted puede estar el eje? ¿Cómo te justifica? La salvación. De todo esto. ¿Cuál es el punto que le da sustento a esta discusión? ¿Qué bueno que dice eso? Sí, según la cita y esto que estamos mostrando acá. Sabemos que esta es la diferencia, que esta es la discusión, pero ¿en dónde está apoyada la validez de la discusión? ¿Se entiende? El argumento que los reformadores daban era este, donde ellos creían que podían justificar. Alguien puede decir, no, mentira. En realidad hay 3, 4, 5, 20 religiones y todas son diferentes. Sin embargo, la cita está diciendo que no, que en realidad hay una sola religión y hay otra sola religión opuesta, o sea, dos. Por más que haya 40, por decir un número, 20 puede estar con una posición allá y 20 en esta otra. Claro, entonces, En el modo de salvarse. ¿En los 10 mandamientos sería? No, en la justificación, el modo de salvarse. ese es el tema, pero a ver, quizás no me hago claro con la pregunta. Para que se plantee la situación así, ¿ellos en qué se basaban? Porque uno podría decir, es la idea de ellos. Ellos trajeron la discusión, los reformadores trajeron esta discusión. ¿Cómo llegaron ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo llegaron a decir de que esta es la discusión de base? No sé si entiende la pregunta que estoy poniendo. O sea, ellos cómo llegaron a decir que esto es lo que hay que discutir y no otra cosa. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Y viendo la condición del hombre. Bueno, ahí ya tenemos, podría ser una opción. ¿Y cómo vieron esa condición del hombre? ¿Salieron a la calle a hacer encuestas? No, viendo su condición caída, Viendo sin esperanza. mirándose uno en el espejo. Claro. Es decir, La temperancia del hombre. vos podés plantearte, che, ¿yo cómo me voy a salvar? Sí. ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo lo estoy yo? O porque empezaron a ver que el hombre empezó a cambiar y a mirar hacia otro lado de cómo es como que aburrirse de esta espera y que viendo que a través del hombre, de ceremonia y buena obra, nos acercaríamos más. Me haces acordar, hay una cita, no es el tema de hoy, pero capaz lo puedo buscar para mañana. Me gusta ese que ahora decir. Eso pasó, si estoy entendiendo bien, antes que Cristo venga en todo el mundo, en el Imperio Romano. Y esa cita está en el deseado de toda la gente. Es muy interesante porque básicamente la cita dice el ser humano estaba harto de todo lo que ya conocía del paganismo por tantos siglos. Y como que anhelaban algo nuevo, pues no sabían qué. Y capaz que está pasando eso. Espíritu de época, como se suele decir por ahí. Ahora, el punto es que en realidad casi estuvieron hartos del catolicismo, pero el planteamiento es el siguiente. ¿Qué fue lo primero que recuperó la Reforma Protestante? La Biblia. La Biblia. ¿Y qué dice? Acá está la respuesta en realidad. ¿Qué dice la cita? La otra religión es la que está revelada. En la Biblia. Ahí está. Entonces, este es el punto, ¿no es cierto? La Reforma Protestante, una vez que se tropezó, que mejor dicho, que se encontró con la Biblia, que fue lo primero y no lo segundo, dice, no sabía que existía la Biblia, dijeron los reformadores protestantes, especialmente Lutero. Y cuando descubrieron que existía algo que se llama Biblia en el mundo, abrieron, leyeron y dijeron,
pero acá me cuenta que yo soy salvo y acepto por Dios de una manera muy distinta como lo enseña el ritual católico. Entonces, esto que puede parecer poco, en realidad estamos viendo que la discusión que tenemos que dar, para nosotros puede ser normal, sí, busquemos en la Biblia la discusión, sí, todo lindo, pero entonces, si la discusión está acá, busquemos ahí, pero aparte de buscar ahí, lo que estamos diciendo es que entonces hay dos interpretaciones a partir de la Biblia en cuanto a cómo ser salvos. ¿Me explico? O sea, entonces, está pasando ahora. Está pasando ahora. Estamos diciendo algo muy simple, pero en realidad muy básico también. Porque ahora se estudia la Biblia más que antes. Estudiamos la Biblia y sin embargo hay dos interpretaciones en base a la Biblia de cómo ser salvo. Hasta que llegó la Reforma Protestante, ¿se discutía en base a la Biblia cómo ser salvo? No. Porque la Biblia fue alejada del pueblo. No se discutía. Cuando con los rituales. Antes, o sea, se discutía en base a la interpretación correcta o incorrecta de cómo ser salvo a través de la Biblia, no. Porque no lo usamos. Porque no se usaba hasta el siglo XVI, me refiero. Solamente el clero lo usaba. Decía cómo, la moda. Claro. Ellos decían cómo hacer. Pero estaba revelado según ellos la Biblia. Y era esto. Claro. ¿Y cómo hacer y qué hacer? O básicamente decían, somos representantes de Dios y Dios dice que esta es la manera de salvarse. Amén por 1260 años, ¿cierto? Por decir. En realidad antes, ¿no? En el siglo XVI explota por la cuestión de la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Toda la discusión ahora tiene que centrarse en que la Biblia dice A o dice B acerca de cómo salvarse. Y lo interesante es que si esta era la discusión de base, pero en términos generales, porque Lutero pensaba una cosa, Calvino pensaba otra cosa, ayúdenme, ¿qué otro reformador? Wycliffe, Juan Hus, que son los más anteriores, pero de la época de Lutero. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knock y tantos otros apellidos que podemos recordar. No todos estaban de acuerdo acerca de cómo salvarse, todos estaban de acuerdo en que la Biblia revelaba de cómo salvarse y que era por la gracia soberana de Dios. Pero a partir de acá había un enorme interrogante de cómo específicamente en los reformadores. ¿Me explico? No todos estaban de acuerdo acerca de cómo específicamente. Todos estamos de acuerdo que todo es maíz, a cada uno da una opinión diferente de cómo sale, se planta. Claro, que todos están de acuerdo que la Biblia era lo único que te llevaba a la gracia soberana de Dios. Que te muestra la gracia soberana de Dios para ser salvo. Para ser salvo. Ahora, él entendía cómo. Ahora, ¿cómo específicamente? Doy un solo ejemplo para hacerlo un poquito cercano a nosotros. Yo estaba dando el tema de las Biblias, de las versiones bíblicas en Wigay. Y el que más me estaba ayudando era mi jefe en ese entonces de seguridad. Y saltó el tema de que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la interpretación que ellos hacían de Apocalipsis 1:10 es que el día del Señor era domingo. Genuinamente creían que era domingo. Ellos tradujeron correctamente día del Señor y dejaron ahí. Ahora, su interpretación, uno agarra la Biblia de Casiodoro de Reina y mira en la nota que ellos le ponen en Apocalipsis 1:10 a Valera y dice domingo. O sea, ellos tradujeron correctamente, pero su creencia era convencidísima en el siglo XVI de que el día del Señor era el domingo. Entonces, el punto es, ¿cómo? El punto es, ¿cómo? A partir de acá. Sí por gracia, pero ¿cómo? No por obra, pero ¿cómo? Y entonces cada uno empezó a buscar la verdad. Lutero buscó la verdad, Casiodoro de Reina buscó la verdad, todos buscaron la verdad. Entonces,
Vamos a leer un versículo que es de Hebreos, el que dice, Hebreos 10, si mal no recuerdo, el que, acá lo busco, acá tengo la Biblia, que la sangre de machos cabríos, no, Se pega por una hoja. para Hebreos dar, 9. Ocho. 8 me parece. para dar un ejemplo nomás. El 9:13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la purificación de la carne. 10:4, 10:4. Hebreos 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4 y ahora vamos a Isaías 1. Y cerramos el concepto ahí y seguimos. Isaías 1. ¿Cuánto? Unos cuantos. Solo para resumir, Así que dice, 11. 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta el 13. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. era 11 al 13. Sí. ¿16, 17? Sí. Lavaos y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Me parece que entre tantos versículos, esto puede ser lo más claro entre ceremonia y buenas obras. Y esto también. Hebreos 10:4, ¿qué decía? Que los rituales del santuario o la sangre derramada en los santuarios no puede quitar, el pecado no puede limpiar la conciencia. Ahora, sin embargo, era el objetivo, ¿o no? Era lo que dice. Pero no era el medio. O sea, el ritual del santuario tenía que cumplirse para lograr el fin, pero no era el medio. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Por qué tenían que hacer todo el ritual del santuario y derramar sangre de machos cabríos? Porque el fin último era que esa ceremonia apuntaba al único y verdadero medio que iba a lograr finalmente quitar los pecados, o sea, a quien representaban los machos cabríos. Y entonces, en Isaías viene en contraposición a Hebreos 10:4 o casi similar. En realidad dice: estoy cansado de vuestras reuniones, de vuestros sábados, de vuestro, ¿qué más? Estoy cansado de 8 días de reposo. 8 días de reposo, estoy cansado de toda la ceremonia del santuario. ¿Y cómo dice? ¿Quién les pidió a ustedes eso? Hasta parece una referencia absolutamente incomprensible, porque Dios le está diciendo: ¿de dónde aprendieron a hacer todo eso? Porque yo nunca les pedí. Casi.
Y en realidad, O le pidió con otro sentido. es que le pidió con otro sentido. Isaías 1 demuestra que el pueblo de Israel para esa época era fiel observador de ceremonias del santuario. Pero el versículo 16 y 17 demuestra que para nada esa fiel observancia de los sábados, de las reuniones y de todos los rituales del santuario lograban hacer buena a la persona, porque en el versículo 16 y 17 dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. O sea, no estaban haciendo el bien, estaban haciendo el mal. O sea, con el santuario sobre su lomo, sobre su espalda como pueblo, estaban obrando mal y desagradando a Dios viviendo los rituales del santuario. Porque ellos pensaban que con los rituales Porque estaban obrando evidentemente ellos se concentraron santos. que en ese santuario y sus ceremonias estaba el medio para santificar el alma, para encontrar perdón, para encontrar transformación en realidad. Pero Hebreos 10:4 bien dice, eso no quita. O sea, se olvidaron de qué cosa. El Señor de la Se olvidaron de ¿A quién representaban? a quién representaban los símbolos y se concentraron en atarse al símbolo, creyendo que el símbolo iba a... Eso le pasó a Israel cuando en la época de Cristo. Y así perduraron en esa rebeldía y entonces terminó siendo algo fundamentado en la Biblia, si queremos, pero pervertido dentro del pueblo de Dios. Fundamentado en la Biblia, el sábado, la luna nueva, el macho cabrío, la ceremonia del santuario, pero que para nada eso era obrar bien, sino que todo lo contrario, obrar mal. Para mí lo repetitivo me llevó a hacer eso. Porque yo hacía mañana, tarde, esa ceremonia lo hacía. Bueno, Yo creyendo que Pero ahí volvemos a lo que decía Alberto Tim. ¿Por qué por el acto repetitivo tendría que ser? Claro, por eso para ellos ya no era algo, ya ellos ya lo tomaban, que con eso eran santos, pero en realidad ya... Cuando uno mecanizar algo, después lo hace No lo mecánicamente. hace. Ya no. Por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, Pero se entiende lo que, Sí. lo que está me levanto a diciendo. las 6 de la mañana, oro. Me levanto a las 6 de la mañana, oro. Me acuesto a las 9 de la noche, oro. Vengo a leer la Biblia. Todo lo voy a hacer mecánico porque lo sé por hora. Yo a eso lo Llega un veo. momento que te cansas y dejas de hacerlo. Para mí, yo lo veo mucho hoy, más o menos relaciono con las 40 madrugadas. Eso te lleva a ser repetitivo. Hacerlo, pero no porque necesitas tener una condición, sino lo haces porque te lo piden. No es por... Un ritual que es, bueno, vamos a tomar el ejemplo que vos tenés. Viene perfecto al ejemplo que vos estás dando. Un ritual que está atado a qué. Hacer algo. Hay una palabrita que empieza con M. Poneme. Místico. ¿Eh? Místico. Místico. Eso lo vamos a editar. Místico. No, el ritual está atado a algo que se llama, ¿qué cosa? O si no, no es ritual, Método. método. Si no, no es ritual. Ah, sí, El tienes método. Leamos todo Levítico. Sí, sí. Te habla de cómo cortar la grasa, de cómo dividir el cordero, de qué quitar, ¿sí o no? razón. Sí. De cuando te habla de las fechas, de las lunas 9 y demás, había que calcular, o sea, todos los rituales del santuario dependían de qué cosa, del método. Entonces ahí agarramos el ejemplo, las 40 madrugadas. ¿Qué pretende? Perdón. ¿El método es lo que traía la salvación? No. Evidentemente, por este testimonio, no. Pero había que cumplir el ritual así como Dios mandaba. Por ejemplo, el cordero no tenía que tener los huesos quebrados. No tiene que tener defecto. No tenía que tener defecto. Eso era algo que tenía que ser así, como estaba indicado. Que simbolizaba. Las medidas del pan que se ofrecían. Viste que uno lee Levítico y parece un recetario de cocina. Porque te dice que el pan tiene que tener esto, tanto de esto, tanto de esto. Era perfecta la medida de cocina, ¿sí o no?
de cocinar el pan, sí, de cocción y demás. El ritual depende del método. Ahora, en esa estaba la salvación, volvemos, no. Entonces, hablando del ejemplo de las 40 madrugadas y tantas otras parecidas, si uno lee, se va a dar cuenta que termina siendo el ofrecimiento de un método para acercarse a Dios y no un verdadero acercamiento a Dios. Porque uno lee las 40 madrugadas y te dice que si vos, por ejemplo, faltaste 10 días y solamente hiciste 30, no cumpliste la totalidad, entonces no podés llegar al logro esperado. ¿Cómo? Entonces estoy hablando de método, no estoy hablando de una simple lectura bíblica, de una simple oración. Y se puede dar un ritual en nuestra vida. Y se forma un ritual y entonces dependemos del método y del ritual y nos olvidamos de que si eso puede ser correcto o no. Volvemos. La discusión entonces en el siglo XVI era también salir del ritual e ir a la Biblia y entender la gracia. Pero ahí venía el problema. Cada reformador tenía una mirada distinta de cómo ser salvos por gracia. Dicho esto, vamos a leer entonces Romanos 5. Nuestro tema de hoy es pecado original. Ahora, ¿por qué tiene que ser ese nuestro primer tema? Porque ¿qué justifica la salvación? ¿Qué mueve la necesidad de salvación? Si la discusión es cómo ser salvos, ¿qué produce la necesidad de salvación? Te doy una pregunta así, pero ya sabemos, ¿no es cierto? Si necesitamos salvación, que fue la discusión en el siglo XVI, es porque se entendía por Biblia, y aún también la Iglesia Católica decía, porque hay un problema en el mundo, y ese problema es el pecado. Ahora, ¿cómo justifica el catolicismo el pecado y cómo lo entiende y cómo lo empezó a justificar y a entender la Reforma Protestante? Es la discusión sobre el pecado original. Entonces ahí vamos a leer Romanos 5:12. 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Matilde? ¿De qué leer acá? ¿Qué Biblia tenés? La moderna. Bien. Romanos 5. ¿Y la 109? Por aquí tenés 60. Ahora 60. 109 y a ver si está. ¿Vos lo tenés? Sí. Préstame. Así no ves conmigo. Así. Matilde, te escuchamos. Por tanto, de la manera que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien. ¿La tuya la moderna? La Reina Valera en 909 dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pues que todos pecaron. El problema es que ustedes leyeron Reina Valera 60 y Reina Valera 909, y Matilde leyó versión moderna, edición 1929. Y ambas Biblias son ¿de quién? De la Reforma. Sí. Y dijimos que la discusión estaba con la Biblia, para decir una religión o la otra. Sí.
El problema entonces es que ahora vamos a leer Romanos 5:12 con la única Biblia católica. ¿Cuál era? La Vulgata Latina. La Vulgata Latina, católica. Y acá yo tengo, ¿sí? Material, yo voy a leer, ahora voy a leer acá. Esta es la Vulgata Latina en español. Específicamente uno va a encontrar esta Biblia, porque hay muchas vulgatas latinas en español, pero esta específicamente, la más conocida, te digo. ¿Qué año es? Te digo. De Torres Amar, si no lo Creo que sí. Mira que tiene 50.000 al comienzo. hojas. Sí. Tiene para. Sí, es la Torre Hamad de 1884. Torres Hamad. Amar. Torres, así como suena. Hamad, así como suena también. Con T final. 1988. 1884. Entonces, en la Vulgata Latina, vamos a leer la Torres Hamad de 1884. 1884. Ahora, en ese año, ¿qué estaba pasando en el adventismo? 1884. Solo para ponerle en despertar ahí. ¿Perdón? Un gran despertar en 1880. Claro, solo para ponerle en contexto, no tiene. Estábamos en el apogeo del adventismo. Estábamos en el apogeo del adventismo, pero estábamos en realidad a 4 años de la gran crisis de Minneapolis, justificación, que se discutió justificación por la fe. En ese año, la Vulgata Latina, recordemos que es del siglo IV. De San Jerónimo. Pero estamos diciendo que en España sale esta Biblia que tenemos acá, esta que tengo en mi mano. No significa que en este año el catolicismo empieza a predicar lo que vamos a leer, sino simplemente como dato de color, si queremos, en España para este año el mundo empieza a ver esta versión católica de la Vulgata Latina. Y entonces leo Romanos 5:12 en esta, ¿sí? Dice, por tanto así como, y a ver si hay alguna diferencia o no, por tanto así como por un hombre entró el pecado en este mundo, perdón, me traiciona saber de memoria el texto, leo de vuelta. Sí, por favor. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo, coma, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres, coma, por aquel solo Adán en quien todos pecaron. No, pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo? Pecaron, dice, Adán pecó y no me diciendo que pasó el pecado a ¿Qué todos dice los acá? hombres. Dice, la muerte pasa, se propaga, dice, ¿no? A todos los hombres porque todos
pecaron, hasta ahí parece bien, ¿no? Todos pecaron en Adán. En Adán. Si quieren, ahí les paso. Matilde. Eso lo vamos a editar. Matilde, ¿por qué quiere la palabra de los No se me cayó, es re pesada. El ángel no. Perdón. Pero como una católica. Perdón. Eso lo editamos. No, eso no. Sin grosa. ¿Y qué dice la Biblia de la Reforma? Dice otra cosa. Dice, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Eso dice o no? Dice, el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues, que todos pecaron. Pero la Vulgata desde siempre dice, Por aquel solo Adán en que todos pecaron. bueno, ahí hay dos evangelios, ¿sí o no? Dos definiciones de por qué la muerte sobrevive en el mundo. Porque la muerte sobrevino en el mundo. Sobrevive. Porque todos son Por el pecadores. pecado, justamente. No, Por el pecado. Por culpa de Adán. no. Sí, pero ¿por qué sobrevive? Porque dice, el versículo dice dos cosas. Primero, entra el pecado y después se expande, dice. Sí. Entonces, estamos de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. El pecado, perdón, la muerte entra por El pecado. el pecado, pecó Adán, todos estamos de acuerdo. Incluso estamos de acuerdo en que la posición de la Reforma Protestante es que la muerte pasa a todos los hombres porque todos pecaron, como dice lo que leímos en la Biblia, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero toda su existencia dice que esta es la palabra clave. En realidad yo le puse esa palabra, pero el versículo de la Vulgata Latina, ¿qué palabra usa? Lo pagan. Así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando. Ahí no, gracias Matilde. Dice, yo le puse acá, pasa, ¿no es cierto? Y en realidad, No dice paso. sí, yo le usé ese sinónimo, sí, pasa en el sentido de que acá pasa a todos los hombres. Claro. Ahí dice, se fue propagando. ¿Me aceptan el sinónimo o no? ¿O hay algún sinónimo mejor? Yo que puse la muerte se propaga, todos los hombres. Se fue propagando. Sí, Según lo que dice es como dice ahí, se fue propagando. O sea, pasa, ¿no? O sea, sigue. Pero, ¿por qué pasa? ¿Porque todos pecan? ¿Por qué la muerte pasa? Sí, porque todos pecan. Según qué Biblia. Según las Biblias de la Reforma Protestante y la posición de la Reforma Protestante, la muerte se propaga o va pasando a todos los hombres porque todos pecan. Todos pecaron. Hasta ahí, correcto. Pero la posición católica es que la muerte pasa a todos los hombres no porque todos pecan. No, porque todos pecaron. Sí. Claro, porque todos pecaron o todos pecan, ahí no podríamos ir aceptando, pero sí se entiende, dice, porque todos pecaron, pero dice en Adán. Claro. Allá está. ¿Qué significa eso?
que no somos pecadores porque pecamos, según la Biblia católica y la posición católica, sino somos pecadores porque Adán nos pasó la culpa. Nosotros pecamos. Eso el catolicismo le da muchos nombres, pero básicamente tiene que ver, ellos le llaman algo así como transmisión mística del pecado original. No desde Adán, sino de Adán. Esta transmisión mística acarrea culpa. Y esta es la culpa que trae la perdición eterna, naturalmente, y por lo cual, ¿qué se necesita? Salvación. La salvación. La gracia. Y acá viene el punto. ¿Por qué tenemos que discutir Romanos 5:12? Porque la culpa, según el catolicismo, es de uno que peca o de Adán que pecó y me transmitió como si fuera una lepra. Según eso, Adán pecó y me transmitió como si fuera lepra. ¿Y por qué transmisión mística? Porque acá viene el punto. ¿En dónde reside en el ser humano el pecado? ¿En la mente o en el estómago? De vuelta la Vamos a distinguir vamos a distinguir dos cosas. ¿Por qué la doctrina del pecado original, porque muchas veces no entendemos, se confunde pecado original como si fuera el pecado de Adán? Claro. Exacto. El pecado original no es la doctrina que dice que Adán pecó, porque todos estamos de acuerdo que Adán pecó. Esa no es la doctrina del pecado original. Acá yo tengo un libro católico, colección El Misterio Cristiano, y un libro completo, fíjense, el pecado original. ¿Acaso necesitamos todo esto para decir Adán pecó? No. Porque la doctrina del pecado original no es la fundamentación de que Adán pecó. La doctrina del pecado original es la transmisión mística del pecado. ¿Por qué transmisión mística? ¿Por qué transmisión mística? Ahí vamos. ¿Por qué transmisión mística? Porque el que pecó fue Adán. ¿Y por qué fue propagado al siguiente ser humano de sus hijos, hijos de hijos, la culpa original de Adán, no por el pecado propio particular, sino de vuelta de Adán transmitido? ¿Por qué? Místicamente. Y ahí vamos al ejemplo. ¿Dónde reside? ¿Dónde duerme? ¿Dónde tiene su habitación el pecado en el ser humano? En la desobediencia. No en qué acto, sino el pecado como en el acto. Vieron que en Romanos Pablo dice
habla del pecado como si fuera una persona. ¿Se acuerdan o no? Romanos 7. Aquello que lo quiero hacer, eso no. Sí, pero Aquello que quiero hacer. ¿cómo se Porque refiere? el pecado está en mí. Bueno, y después, ¿qué más dice? Lo que no quiero hacer, eso hago, porque el pecado mora en mí. Ahí está. Vamos a agarrar, porque vamos en estos otros temas, vamos a desarrollar Romanos 7 seguramente, porque ahí viene un punto clave. Pero esa partecita de Pablo en Romanos, dice el pecado Mora en mí. mora en mí. Listo, agarremos ahí, es más, estaría lindo para leer, pero lo vamos a leer mañana. El punto es, ¿dónde mora entonces? Si dice Pablo, mora en mí, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Y por qué no, ¿y por qué no en el riñón? Nuestro cuerpo está contaminado. Mora en todos los 5 sentidos. Ajá. Porque lo que hago, lo que hago. Está conectada a nuestro alma, ser y cuerpo. Bueno, ¿por qué? Porque esto está bueno para explicar. Listo, mora en mí. Mente. Entonces, Claro. yo puedo hacerme un electroencefalograma y descubrir la piel, dónde está el pecado. No. Un electroencefalograma puede descubrir dónde está. Mira, acá tiene 7 centímetros El pecado. el pecado que mora en mí. No. Un electroencefalograma, ¿no? Entonces, una tomografía computada, ¿no? Porque no se ve el pecado. Un estudio de ADN. Bueno, ahí viene el punto. El pecado como tal es algo biológico que se transmite. A través de los actos, los pensamientos. El ADN. La genética. Pero en la genética, a ver, vamos a dar un ejemplo muy actual y muy discutido hoy y que es explosivo dentro del adventismo hoy, tristemente. La homosexualidad es un problema genético. ¿Pero se discute eso o no? El alcohólico. ¿Nacer o nacer? Claro, ¿nacés por genética con tendencia homosexual o te haces homosexual? Te haces. Para mí no es genético eso. Bueno, pero se discute Sí. si es genético. El alcoholismo. Se puede encontrar el gen que está torcido, entrar a la sala de cirugía, quitar ese gen, No. y entonces la persona deja el alcoholismo o deja la homosexualidad, porque descubrí que es tal gen que puedes quitar de la cadena de ADN. ¿Existe eso? ¿Pero se discute o no? Se discute. ¿Por qué? Porque... De hecho, ¿Mm? para mí es un acto voluntario. Entonces ahí viene. ¿Cómo entendió el catolicismo la transmisión del pecado original de Adán que trae culpa? ¿Por genética? No. No existía la genética. Hoy sí existe. Podemos decir, discutamos hoy si el pecado se transmite por genética. En algunas áreas se discute homosexualidad, dijimos alcoholismo y otras cosas. Entonces el catolicismo entendió y dijo, en realidad es algo místico. No es por genética, no es biológico, no es por sangre, no es por herencia, pero sí es por una cuestión mística, dice. ¿Y qué significa eso en pocas palabras? Que según este concepto, vamos a hacerlo más sencillo, esta es la explicación católica para decir nacemos pecadores. Porque ahí viene el concepto de yo nazco y ya soy pecador. ¿Y cómo si no era ADN, no era genética, no era sangre, no era herencia? Ah, porque hay una transmisión mística.
Por eso nacemos pecadores. Porque es místico eso. A eso se te Exactamente. Yo nazco culpable, nazco pecador. Che, pero no es ADN, no es genética, no es sangre. ¿Qué es? Y es una transmisión mística de la culpa de Adán. O sea, Adán pecó y yo soy culpable. Y esto que puede parecer poca cosa, en realidad no lo es. Porque si pensamos en la Biblia, en donde se fundamenta el catolicismo y todo el mundo protestante que acepta esta doctrina de que nacemos pecadores. Hay un texto muy conocido donde aparentemente dice que sí nacemos pecadores. Un salmo. ¿Cuál salmo? 51, ¿no? Y leamos, ya que El pecado me consiguió mi madre. ahí está. ¿no? El pecado me concibió mi madre. ¿Ese? Dijo que. Y aquí dice, en la 909 dice una muy buena excepción. Ajá. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Digo 5, ¿no? Estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Y aquí, en maldad he sido formado. Me formaron en maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Dice David. Eso es ¿qué dice tu? Aparentemente, la transmisión mística del pecado original de Adán tiene validez. ¿Viste la verdad? Pesado que, más pesado que católico, más pesado. A ver qué dice la Vulgata Latina. Eso te iba a buscar. Estos no son hojas de Biblia, pero son gruesas Sí. y difíciles de nota que nunca abrió la Biblia, todo pegado. Pero Salmo 5. No, Salmo 51. 51. Y acá en la moderna dice, he aquí, en iniquidad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Ajá. ¿Y la Vulgata Latina? 40 y pico, 50. Y 1. 51 dice 50. Dice porque, ojo, que a veces los salmos tienen números diferentes en la Biblia Vulgata Latina. Por ahí se hace 50. Este es el motivo. Si no me estoy buscando acá y lo encuentro. Y entonces, Preferí el mal, bien que la verdad. sí, es 55. Porque yo reconozco mi maldad y delante de mí tengo siempre mi pecado. Contra ti yo he pecado. A ver, el 7, por tanto, yo ya mando a los justos de aquí, el hombre contra. Con los salmos pasa eso. En la Vulgata Latina, en la Biblia Católica, los salmos tienen otro número. porque tiene varios textos que no. ¿Cómo empieza el Salmo 51 para...? En maldad me formó mi madre. Ay, el 5 parece eso. En 50 está. Porque yo reconozco mi maldad y delante de ti tengo siempre mi pecado. Acá está, el 7. Mira que yo fui Ahí está. concebido en iniquidad y que mi madre me Ahí concibió está, en espera. pecado. Vamos a anotar acá. Romanos, Salmo 51, 5, en la Vulgata Latina 57. es Salmo 57. 57. Eso pasa en la Biblia Católica. A ver, listo. Entonces, ¿cómo dice? Mira pues, que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado. Mira, porque fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado. Dice la misma cosa. Y la otra que decía, Pero dice- la versión moderna, ¿cómo Me decía? pareció a eso. dice. En pecado me concibió mi madre, ¿sí? Acá dice sí eso. He aquí, en iniquidad nací yo, y en pecado me concibió mi madre.
Pareció que No, acá dice, me gusta más que dice acá, che. la 60 es. Está de la 909. Dice, he aquí en maldad he sido formado. Ajá. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. A veces yo fui formado en maldad. Y mi Sí, padre pero no. esta es la parte que... El pecado me consigue. Ese sería el centro de lo que analizar. Exactamente. El pecado me consigue. Vamos a tener todos estos días para plantear esto, pero el punto que queremos dejar en claro hoy es que en definitiva el pecado original de Adán no es el que pecó Adán, sino la transmisión mística. Y esa transmisión mística obviamente se refleja según el concepto desde el nacimiento, porque vinimos a la existencia y ya traemos la transmisión mística de la culpa de Adán y parece ser, y queda la duda, hay que resolver este versículo, ¿no es cierto? Porque aparentemente sería la justificación perfecta y exacta para el concepto católico de pecado original que, recordemos por enésima vez, no es que Adán pecó, sino que se transmitió místicamente la culpa. Yo voy a leer de acá, si me dejan. Si quieren anotar, el pecado original, página 67, por dar una referencia no de este libro. Igual después sacamos la copia. Página 67. Adán pecó. Leo. Sí. El punto 8 se llama, acuérdense que todo el libro habla del pecado original. En el punto 8, el subtítulo es la transmisión del pecado original por la generación. ¿Ah? Leo un poquito nomás. Dice, no obstante la tradición antigua, sobre todo desde San Agustín, ¿me siguen? ¿Leo de vuelta? Sí. ¿Matilde? Por favor. Dice, ¿cómo es el subtítulo? Y después yo le mando por la WhatsApp. tradición del pecado original por la generación. No obstante, la tradición antigua, sobre todo desde San Agustín, al leer el pasaje de Romanos 5:12 hasta el 21, dice, la tradición antigua halló en él, en Romanos 5:12, no solamente la enseñanza de una solidaridad interpersonal en el pecado. ¿Qué quieren decir con solidaridad interpersonal? O sea, todos somos solidarios con Adán en la culpa. O sea, Adán pecó y todos somos culpables desde el nacimiento, porque eso le llama el catolicismo solidaridad. O sea, vos pecaste y yo muero porque vos pecaste. O sea, toda la familia de Adán no muere porque peca, muere porque se solidariza místicamente con el pecado transmitido por Adán y de Adán. Dice, una solidaridad de orden espiritual, ahí viene, es una transmisión mística, o si quieren, para que sea más entendible, el concepto es que la transmisión mística es una transmisión espiritual. Por eso decimos, no es por ADN, no es por sangre, no es por genética, es por una transmisión espiritual. Dice, la enseñanza antigua halló no solamente una solidaridad interpersonal, sino la afirmación de la transmisión del pecado original por la generación. Y ahí entramos ya en el nacimiento, porque es de generación.
Y dice, el concilio de Trento, ahí llegamos a siglo XVI, cuando nace la Reforma Protestante, y tiene que plantarse ante la realidad de la necesidad de la salvación y de la culpa usando la Biblia, porque es la única referencia, pero de repente se encontraron con este cuadro. Y dice que el Concilio de Trento recogió esta doctrina. O sea, resulta que San Agustín es ¿de qué siglo? Del siglo IV. Del siglo IV. Y en el Concilio de Trento, siglo XVI, ¿cuántos siglos pasaron? Y 15. 12. 12. 12 son 1100, 1200 años. 1200. No sé. O sea, en 1200 años el catolicismo cambió. Sí, igual, peor. ¿Y cómo es posible que ahora parece ser que, como dice el hermano Juan, ¿se acuerdan de esa famosa cita? El mundo protestante dice que el catolicismo cambió para bien. Paréntesis, el adventismo también está declarando que el catolicismo cambió para bien. Sí. Dice, el Concilio de Trento recogió esta doctrina, el pecado original, dice el Concilio de Trento, es transmitido propagatione non imitatione. Mi latín es pésimo, pero dice, el pecado original, dice el Concilio de Trento, es transmitido por propagación, por generación, no por imitación, non imitatione, no por imitación. A ver, el Concilio de Trento dijo, la sociedad está degenerada, no porque como en el Sodoma y Gomorra se le dijo a Lot, che, no te vayas a esa tierra donde todos son pecadores y vos vas a tener una influencia pésima, tentaciones por todos lados, y vos vas a ser empujado a querer de repente hacer lo mismo. Sería por imitación, o sea, por un mal ejemplo, por vivir en un contexto. A ver, pensemos otro ejemplo. El más típico, sí, exacto. El más típico. Abraham dice, ¿cómo era la tierra de Ur de los Caldeos? ¿Cómo era? Pagano. ¿Qué veía Abraham? Veía puro paganismo, no podía crecer ahí y seguramente sí podía crecer. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Por eso Dios lo saca. Y Dios lo saca y dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, tu tierra era no muy buena en el sentido de la sociedad y tu parentela no mucho mejor. Ya dejaron a Dios. Dice, sal y haré de ti, en ti una bendición para la tierra porque de tu generación vendrá la simiente prometida. Pero entonces dice que en la posición católica del Concilio de Trento y de San Agustín, basado en Romanos 5:12, es que el pecado es por transmisión espiritual mística y no por una cuestión de tentación o mal ejemplo. Y entonces dice, ¿en qué medida afecta a la fe esta aseveración, esta aserción? Y digamos que es necesario interpretarla, lo cual no quiere decir eliminarla, es necesario interpretarla porque su claridad es solo aparente y esto se demuestra con facilidad. Y empieza ahí, ¿no? Leo una sigla más nomás, un poquito más así, y para tener la idea concreta, porque esta idea es la que nos va a acompañar en estos 5 temas. Ahora, ¿por qué tenemos que concentrarnos en la posición católica real del pecado original? Ahí por un punto. Me adelanto, si me permiten. ¿Hacemos hasta 9:30 y cerramos? Sí, porque... Sí, entonces hacemos 1 hora y media justito. Empezamos a las 8. Sí. ¿Pero es hora? No sé, Eduardo. Bueno, hoy como hacedora, porque mañana tiene que manejar el tiempo. Hay que manejar el tiempo, entonces vamos a cerrar en 1 hora y media. Ah, no sé. Sí. ¿Sí? Me quedan 20 minutos, 10 minutos. Dale. 10, 15. O si no, quedamos colgados. Me adelanto. ¿Por qué tenemos que tener demasiado claro esta posición?
Yo le conté a Eduardo ahora y tengo acá para mostrarle. Matilde, ¿cuántos tomos son el comentario bíblico adventista, la colección? Vos quiero que andabas queriendo comprar, ¿no sé? ¿Te acordás? Sí, comentario. No sé. ¿Te acordás, no? Que vos querías comprar. Ah, sí. ¿Cuántos tomos son? Son 10. Son 7. 7 más 7A. Después viene uno chiquito que se llama 7A. Son 6 más 7. No, son 7 y 7A. 7A. Claro, son 7 de comentario bíblico adventista. Y el 7A no sería parte de la colección, pero no del comentario en sí, porque en realidad son citas del Espíritu de Profecía. Y después se le agregó en el tiempo un diccionario. Después está el diccionario. Ahora, ya vamos a hablar del comentario 7A porque tiene un apéndice. Y ese apéndice del comentario bíblico adventista, tomo 7A, en un apéndice tiene parte de este libro. La gente no sabe. Pero el comentario 7A tiene parte de este libro. Después viene el diccionario. Ahí completamos ¿cuánto? 7, 8, 8 y medio, 9. 8. Sacando el diccionario, 9. El diccionario está considerado como 8, el 7 justamente es 7A, como es como 7, un suplemento. Sí, los dos son considerados como 7. ¿Por qué decimos esto? Porque salió el tomo 9 de comentario. Hace pocos años, ahí ya lo voy a mostrar. Tratado teológico, tomo 9. Tratado teológico. ¿Qué es el tratado teológico? Es un diccionario teológico. Empieza en la A y termina en la Z, y todos los temas de teología aparentemente importantes para el mundo adventista aparecen ahí, de la A a la Z. Tratado teológico. Cuando llegamos, ya les muestro, me adelanto un poquito antes de terminar de leer este libro, esta partecita. Cuando llegamos a la doctrina del pecado, y Romanos 5:12. ¿Qué doctrina esperaríamos encontrar en el Tratado Teológico tomo 9 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un tratado para todos los hermanos, para toda la universidad y para todos los pastores? Y para todos los pastores en formación, o los médicos misioneros, para todo el mundo. Esperaríamos encontrar Romanos 5:12 según la Reforma Protestante. Pero resulta ser, ya les voy a mostrar, encontramos en el Tratado Teológico tomo 9 la doctrina de Romanos 5:12 de la Vulgata Latina, que todos pecamos en Adán por transmisión mística. Formación espiritual. Pecado original católico. Y con eso se forman los pastores. Por eso está mirando la iglesia por todos lados. Los hermanos de la iglesia, los ancianos, los directores de escuela sabática, todos. Me estoy adelantando, ya les muestro ahí, con eso vamos a terminar, pero déjenme terminar un renglón maestro. Dice este autor, es necesario interpretar la doctrina del pecado original según lo siguió comprendiendo Trento, porque su claridad es solo aparente, y esto se demuestra con facilidad. O sea, lo que está diciendo es, ojo, no tomemos con simpleza, hay que saber interpretar Trento. Dice, primeramente observamos como un hecho cierto que la mayoría de los padres del Concilio de Trento, al hablar de generación, tenían en la mente la teoría agustiniana de la transmisión del pecado original por la generación, es decir, por la concupiscencia carnal desordenada que acompaña al acto procreador. San Agustín dice que comprendía que en el propio acto sexual había pecado, que era ya de por sí, per se, no era un acto del Génesis donde dice Dios, se me fue el versículo. Tomará el hombre a su mujer y después
Está bueno. Mi vida. Leamos, porque estamos con Salmos, nacemos, el tema de nacimiento, ¿no es cierto? El tema de ser concebidos. Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza. Hecho hueso de mi hueso y carne de mi carne. Que será. No, Génesis 1, ya le digo. 97. Entonces, No, dijo Dios, 27. hagamos al hombre. No. 28. Ahí está. 28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Ahí está. ¿Qué le dijo Dios? Que se Fructificar y multiplicar y henchir la tierra. ¿Cómo Adán y Eva se iban a multiplicar? a través del acto sexual. A través del acto sexual para las generaciones que vinieran. Ahora, la Biblia no revela evidentemente que tuvieron hijos antes de la caída de Adán y antes de su caída. No significa que haber tenido hijos antes de la caída hubiese sido pecado, todo lo contrario, era la voluntad de Dios que tuvieran hijos. No sabemos el tiempo tampoco, en que pecaron y que vivieron juntos. No, la posición católica es, y que yo escuché dentro de nuestra iglesia, lamentablemente algunos hermanos hace mucho tiempo atrás, es relaciones sexuales en el matrimonio únicamente para hacer hijos. Vos lo puedes tener en otro momento, vos le embarazas a tu mujer, listo, ya está. Exacto, ese concepto, a ver, lo que está diciendo acá, leo de vuelta, San Agustín entendía que el acto sexual era per se concupiscencia carnal desordenada. O sea, el concepto agustiniano de la procreación era que el acto mismo de ser concebido no era voluntad de Dios para henchir la tierra y sojuzgarla, sino que era per se un acto totalmente desordenado de concupiscencia carnal. O sea, el sexo para San Agustín era pecaminoso, pecador y rechazable de por sí. Terrible, muy místico. Él era muy pecador en ese aspecto, por eso inventó todo. Y después sigue pretendiendo, ¿no es cierto? Leo una frase más nomás, porque, ¿qué dice? Ahora bien, dice, desde hacía ya 3 siglos, antes del Concilio de Trento, dice, esta inadmisible teoría, dice, había sido descartada radicalmente por Santo Tomás de Aquino, quien no reconocía intervención alguna de la concupiscencia en la transmisión del pecado original. Según el doctor angélico San Agustín, se comunica formalmente por la generación natural. Evidentemente los padres del Concilio de Trento no tenían la intención de condenar la posición de Santo Tomás. Y sigue cuestionando el punto, el tema es que esto ya es discusión de entre católicos, pero sigue teniendo la misma posición. Y la última, y termina acá, porque después en todo caso hay que sacar fotocopia de este capítulo, dice, ya lo hemos dicho, el apóstol no habla de la transmisión del pecado original por la generación, de un pecado hereditario en el sentido de San Agustín y de la tradición latina que le sigue. Sin embargo, al explicar y prolongar el pensamiento paulino en esa dirección, está hablando de Romanos 5:12, la tradición latina vio algo justo. O sea, básicamente está diciendo, sí, entre nosotros mismos, dentro del mundo católico, discutimos cómo es esta transmisión mística, pero dice, pero todos estamos de acuerdo que la culpa en Adán, eso no se discute. San Agustín pensaba de una manera, Santo Tomás de Aquino pensaba de otra manera, el Concilio de Trento la arregló para allá, nosotros la arreglamos para acá, pero todos estamos de acuerdo que todos pecan en Adán por una transmisión mística. Lo que se discute es cómo es la transmisión,
Pero no se discute que se pecó en Adán. Eso está intacto para el catolicismo. Las discusiones dentro del mundo católico no es que si todos somos culpables en Adán. Ellos simplemente discuten si el sexo es malo o es bueno y si interviene o no en la transmisión mística del pecado. Pero de que existe una transmisión mística del pecado de Adán, existe. Lo que se discute es cómo. O sea, no se discute si vamos a viajar a Buenos Aires, se discute si vamos en tren, en colectivo o en avión. Pero vamos a Buenos Aires, vamos en esa dirección. Entonces el mundo católico entiende que el pecado original de Adán es una transmisión mística, espiritual de la culpa y que se transmite en todas las generaciones desde que nacemos. Entonces agarran Salmo 51.5 y dicen, ¿vieron? Acá está. David interpreta lo que San Agustín interpretó. Y la pregunta que cierra todo esto, y les muestro el tomo 9, sí. Lo que cierra esto que planteamos acá es la cuestión de base por la cual queremos hacer estas reuniones. Y aquí la escribo acá. Somos pecadores por nacimiento o somos pecadores por decisión propia. ¿Se entiende? Lo que queda planteado es esta cuestión. Si somos pecadores por esta transmisión mística en definitiva, o si somos pecadores porque decidimos, como dice la Reforma Protestante, que la muerte pasa a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, todos pecan porque hay una decisión evidentemente propia. Sin embargo, el catolicismo dice no, es por nacimiento porque hay una transmisión mística del pecado de Adán. Si no entendemos que la Reforma Protestante y el mundo católico chocaron a tal punto que el catolicismo se tuvo que reordenar con el famoso Concilio de Trento y tuvo que decir, reafirmamos el pecado original de la transmisión mística por generación espiritual. Entonces no estamos entendiendo la oferta de evangelio que lanza la Reforma Protestante si primero no entendemos la crisis que se origina en cuanto a, en definitiva, qué es pecado y cómo o por qué somos pecadores. ¿Me explico? O sea, podemos discutir 1000 años sobre la salvación y no vamos a llegar a ningún lado, porque todo termina en dos grandes religiones: la invención humana de qué es pecado y cómo somos pecadores, y la revelación bíblica de qué es pecado y por qué somos y cómo somos pecadores. Lo que decía el reformador de la cita que leímos del Espíritu Profecía. Y les muestro lo prometido, me parece. Dentro del mundo adventista hay una gran confusión con respecto a esto, porque vos le preguntás, nosotros somos, porque yo pregunté en la iglesia, es una discusión que se tuvo, si nosotros somos pecadores por elección o por condición. Y todos me dijeron, no, por elección. Y entonces, alguna universidad sostenían el Salmo 51.5. ¿Sí? Es decir, claro, fuimos concebidos pecadores, pero nosotros elegimos ser pecadores. Bueno, nosotros tienen un encuentro ahí que no se sabe explicar. Pero es como él está diciendo, el problema me parece que tiene que entender para explicar eso la transmisión mística que hace el catolicismo y que no han insertado entre nuestras filas. Que también mezclaron en las cosas adventistas. Bueno, ahí estamos, este es, de paso, el tomo completo está en PDF si quieren, se los mando. Acá en la página 270 habla del pecado.
Y fíjense cuál es el punto del pecado, y dice la realidad que todo lo impregna, lo que dijimos recién. Todo lo impregna. O sea, empezamos con esto y ya el resto es otra historia. O vamos para Buenos Aires o vamos para... ¿dónde? Para Córdoba. O sea, es una dirección u otra, pero en ningún punto se van a cruzar porque son opuestos. O esta o la reforma estaba en lo correcto, o el mundo católico fue mal comprendido por la reforma. Y acá el mundo adventista hoy dice que evidentemente el pecado lo impregna todo. Entonces, al analizar Romanos 5:12, ¿no es cierto? Dice, de acuerdo con Romanos 5, el pecado y la muerte en la humanidad derivan originalmente de Adán y no de cada persona individual. ¿Cómo? Le damos de vuelta. ¿Cómo? A ver, lean con pausa, no sin apurete. El pecado y la muerte en la humanidad derivan originalmente de Adán y no de cada persona individual, es decir, que yo no elijo ser un pecador, así. Exacto. De vuelta, a ver, leamos en forma resumida, Matilde. El pecado deriva no de cada persona. Sí, no, deriva originalmente de Adán. Deriva de Adán. Ojo, nos está diciendo la naturaleza caída. Porque, ¿qué sí heredamos de Adán? La naturaleza. Pero nada más que eso. Pero no el pecado. No, eso está en cada uno. Por decisión. Pero a ver, según el nuevo Tratado de Teología Adventista Mundial, el pecado no deriva, no se transmite, no pasa por una cuestión de persona individual. El pecado deriva de Adán. No la naturaleza caída, todos juntos. Es paquete entero. Porque si yo ¿Y cómo se transmite de Adán hacia hasta hoy, 2025, del siglo XXI después de Cristo? Dice, a través de una transmisión mística. Claro, ahora dice, Pablo recalca repetidamente que una acción singular afecta a toda la humanidad. Ojo, sí la naturaleza caída, pero no estamos hablando del pecado. Claro, porque esa vuelta, a ver si entiendo. Cuando Adán pecó fue por decisión. Y fue por decisión propia, ¿entendés? Entonces su naturaleza caída fue lo que contaminó al resto de generación, pero su naturaleza caída nada más. Después yo decido si peco o no. La culpa, acá, esta es la base, ¿no? Claro, la culpa delante de Dios. ¿Es por mis decisiones individuales o es por una decisión que me fue transmitida por la responsabilidad de otro? Es personal. Si no es justo, che. Porque si no es tu culpa, ¿por qué tiene que ser a mí? ¿Y por qué lo van a negar? No, pero lean de vuelta si yo estoy entendiendo mal. Sí, hermano. A ver. Vos me lo estás transmitiendo para mí. Estás transmitiendo tu culpa. Lean. ¿Qué cosa? ¿Lo está escrito ahí? De acuerdo con Romanos 5, el pecado y la muerte en la humanidad derivan originalmente de Adán y no de cada persona individual. Sigamos leyendo. Pablo recalca repetidamente que una acción singular afecta a toda la humanidad. Si la acción de Adán afectó a todos. Claro, pero ahí no se distingue si la naturaleza o el pecado. Claro. En el versículo 12, Ajá. el pecado entró en el mundo por un hombre. Perdón, ¿hasta ahí estamos o no? Sí. ¿Después? En el versículo 12, el pecado entró en el... Sí.
en el mundo por un hombre, dice. En el versículo 15 de Dios habla hoy, por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Eso dice el 15. ¿Sí? Ahora, Según la Biblia, Dios habla hoy. Después Romanos 5. En Romanos capítulo 5. perdón. Vamos a seguir mañana. Vamos a seguir mañana, pero el versículo 15 se va, a ver, esto es muy importante. El versículo 15 de Romanos 5 se va a malinterpretar si vos malinterpretaste el versículo 12. Sí. Porque primero Pablo dice, todos pecaron. Y a partir de ahí construye todo lo que sigue. Sí. Y entonces, ¿yo cómo voy a entender el versículo 15 si yo introduzco ya en el versículo 12 este problema? Estoy hablando de este análisis, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? El 15 es como que decimos como que asienta a lo que dice el 12. Porque como que da valor a eso. Claro, pero que afirma. Pero porque primero se malinterpreta el versículo 12 cuando dice, de acuerdo con Romanos 5, el pecado y la muerte derivan, ahí está la transmisión de Adán, y no de el no de cada persona individual te mata. Olvídate, no es tu culpa. Vos vas a ser salvo. Es culpa de Adán. Claro. Por eso es que se dice nunca se es como puede ser estaba haciendo perfecto. el camino de Adán. A ver, Por culpa. un enano. Perdón, voy a hacer algo difícil. Un enanito que nació chiquito, sí. le va a 30 centímetros o 1 metro. ¿Puede llegar a ser 5 metros o 1 metro y medio? No. ¿No puede ser? Vos naciste así. Sí. Bueno, vos naciste pecadora y nunca naciste perfecto. Porque sos pecador. Tu enano nunca se hace algo. Su enano. Eso es mi idea que se trata de. Es lo que están diciendo ellos, los místicos serían. Claro. Nunca se hace perfecto. Claro. Eso es lo que se dice dentro de la iglesia. Jamás vas a alcanzar la perfección. Está metido en la iglesia ese pensamiento. Bueno, le voy a sacar una foto y le voy a mandar al WhatsApp. Cierro con si ese concepto está o no está en la Biblia Andrews. ¿Quiénes usan esta Biblia Andrews? Desde que salió, es codiciado, porque la sensación es linda, me dices, pero tengo una Biblia de la iglesia. Yo le regalé a mi sobrino que está. Y sin embargo, vamos a leer cuál es la explicación de Romanos 5:12. Sí. La Biblia Andrews de Romanos 5:12 es largo, yo voy a leer solo una partecita, porque la explicación es larga. Dice, la lógica del pasaje es no que todos murieron por su propio pecado, sino que fue como consecuencia del pecado de Adán que todos pecaron. Como consecuencia del pecado de Adán, todos pecaron. Ahora conociendo eso, digo que no. Ya que todos murieron, aun los que no transgredieron un mandamiento. Así como él. ¿Cómo?
O sea, está diciendo, aunque vos no transgredas ni un mandamiento, ya tenés culpa y ya pecaste en Adán, ya pecaste por causa de Adán. De vuelta, no que Adán trajo la naturaleza caída, sino que por causa de Adán ya sos pecador. El concepto de la Biblia, Andrew, es que por causa del pecado de Adán, vos sos pecadora, sos pecador. No porque pecaste transgrediendo un solo mandamiento, dice, sino porque en Adán sos pecador. Qué terrible lo que hemos repetido. Biblia, Andrew. Lo que se mete en la iglesia en la teología católica. Eso es lo que... Pero increíble, porque dentro de la iglesia está esa misma teología que lo que repetimos nosotros. Ahora, Pero a mí no me formaron. esto trae mucho que comprender y ni nosotros no tenemos que confundir. Por ejemplo, podemos errar si queremos confundir lo que se explica y lo que queremos comprender si no hacemos diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Porque si erramos con esto, los justos pueden padecer la muerte siempre. ¿Pero qué muerte? ¿La de la culpa eterna o la de la vejez y del polvo eres y al polvo volverás? Esa, la de la vejez. La de la primera muerte. La primera muerte. Pero lo que se discute en el Tratado Teológico Adventista, tomo 9, y en la Biblia Andrew, no se está discutiendo y no se está aclarando ni la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte, ni la diferencia entre naturaleza caída, sino que se está diciendo específicamente este concepto. Somos pecadores en Adán. Ahora, la Reforma Protestante justamente se alejó de San Agustín y dijo, no somos pecadores en Adán, somos pecadores porque pecamos nosotros. Y aunque entre ellos había discusiones, se iban abriendo paso a la luz saliendo de 1000 años de oscuridad papal. Y Dios necesitó el movimiento adventista para terminar de zanjar este problema y de aclarar al mundo la verdadera doctrina de la salvación. Y esa verdadera doctrina de la salvación que se le entrega al mundo adventista fue nada más y nada menos que 22 de octubre de 1844. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Bueno, acá están las evidencias. Estamos bien establecidos en el lugar santísimo donde Dios nos colocó, o estamos volviendo al Concilio de Trento allá y a San Agustín. Y qué sutil que es esto, ¿no? Porque no te das cuenta así de... ¿Cuánto afecta esto todo? Tenemos los otros días para descubrir, pero es una tristeza que... ¿Y esto la deja la salvación, José? Totalmente, ¿por qué? Porque la salvación es la solución al pecado. Y si el diagnóstico dice cáncer, pero yo tomo una vallaspirina, evidentemente la solución de la vallaspirina no va a atacar el cáncer, va a atacar el resfrío quizás, pero no el cáncer. Si vale el ejemplo. Sí, vale. ¿Oramos?